Aquí Chahuizampi, Saranta, Kipurillari, Jacal, Guaraja, municipio de Chulubari, Barcacabawa, Haruski, Pawimpi, Porraquiñari, Stocani Catasiwa, Culiaca, María Esther Gutiérrez, Cupaja, corresponsal a Caripos, Bolivia, Toqueda, Yatirra, Kichaya, Acabarcanawa, concurso de bandas, Acajach, Ajictaptawinawa, Yatecaña, Atipt Asiwayap, Jesus Dawa, Saracatipt Asiwinaham, Unidad Educativa Crispina Andrade, Yatecaño Tawatipt Away, Sasinsa, Saraki, Ukatokitwa, Akal, Warak, Warakaro, Yatilla Wayaphatam, Horaki, Ukatokitwa, Aruskip, Abeja, Utkaraki, Ukabaham, Akipuri, Harutas, Quillari, Herbara, María Esther, te estamos escuchando. Adelante desde el municipio de Chulubán. Muy buenos días, Edwin, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en la Unidad Educativa Crispina Andrade y Portugal, una de las unidades educativas que destaca bastante por la banda que tiene, ¿no? Son dos bandas en realidad, la de nivel primario y secundario, y justamente la semana pasada hemos estado con un concurso de bandas a nivel distrito educativo de Chulumani, y por segunda vez esta banda de esta unidad educativa ha salido campeón, ¿no? En este momento nos encontramos con el profesor de música de esta unidad educativa, el profesor Marco Antonio Oruño, con quien vamos a hablar acerca de la preparación que tienen, ¿no? Para tener los resultados que tiene. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo está, señorita periodista? Un gusto, gracias por la invitación. Pues sí, acá estamos para compartir las experiencias que vivimos tras los ensayos, las instrucciones de banda de música, ¿no? Sabemos que ya de por sí manejar a tantos estudiantes en el nivel primario sobre todo es complicado. Sin embargo, la banda que tiene esta unidad educativa del nivel primario se podría medir con cualquier otra banda de otra unidad educativa del nivel secundario. Quisiera que nos cuente esta experiencia. Sí, es así, ¿no? Mira que he empezado un proyecto ya desde el año pasado con lo que es con el nivel primario, ya puesto que yo era un maestro designado para el área del nivel primario. En ese sentido he empezado, ¿no? Con este proyecto, bajo el apoyo de los padres de familia, la dirección, todo eso. También en las clases, en las sesiones que teníamos, también he ido desarrollando esto de lo que es la teoría musical, ¿no? La enseñanza de la teoría musical, donde los estudiantes han ido aprendiendo a leer música, conociendo las figuras musicales, los signos musicales, y eso ha sido fundamental para que estos estudiantes también pues ya interpreten los instrumentos musicales, ¿no? Y de esa manera, a través del apoyo de los padres de familia de la alcaldía mismo, nos han dotado instrumentos musicales y hemos empezado con el proyecto y para los desfiles ya hemos mostrado un producto con lo que es con el nivel primario, ¿no? Posterior a ello, este año me ha tocado también asumir lo que es el nivel secundario, ¿no? En el cual igual como que he empezado casi de cero, ¿no? Prácticamente, porque tenía estudiantes, el año pasado la banda de música del nivel secundario tenía estudiantes de la promoción y pues lamentablemente ellos también ya se han tenido que graduar y pues por eso he empezado de nuevo, ¿no? Y he tratado de, como se lo dice en el cuartel, reclutar estudiantes y gracias a Dios se han animado y igual, la clave ha sido enseñarles la parte de la teoría musical, ¿no? La lectura musical, que es fundamental para que estos estudiantes también agarren los instrumentos musicales de una manera más sencilla. Y bueno, es importante porque si bien son cantidad, también importa la calidad, ¿no? Alrededor de cuántos estudiantes más o menos forman parte de la banda del nivel primario y tal vez si nos podría dar el mismo dato del nivel secundario. Claro, en el nivel primario, esta gestión tengo alrededor de 12 estudiantes, entre niñas y niños, los cuales interpretan instrumentos de viento, percusión. En el nivel secundario tengo alrededor de 45 estudiantes, ¿no? Juntándolos en los desfiles mismos que se han visto, tenía alrededor de casi 60, 65 estudiantes, pero a veces siempre hay, ¿no? Padres de familia que apoyan, no apoyan, y algunos también ya como que no tenían mucho apoyo y bueno, han tenido que dejar la banda de música. Es importante la constancia también, ¿no? ¿Cada cuánto más o menos ensayan en la semana? Sí, la constancia, el sacrificio, la dedicación es fundamental para esto, ¿no? Durante la semana prácticamente nosotros casi todos los días hemos ensayado, ¿no? Hasta los vecinos mismos se molestaban, creo que ya de que la banda todos los días estén ensayando ya venían a reclamar, ¿no? Porque lamentablemente esto pues de practicar la banda, las ensayos, las instrucciones, no es nada sencillo, todo es un proceso, ¿no? Hay que empezar de lo más cero y ahí también pues van creciendo estudiantes, porque son estudiantes, se están formando de cero, ¿no? Entonces es un proceso, por eso todos los días es fundamental practicar.
Es así, Edwin, como bien lo ha mencionado el profesor de música, la constancia ha dado los resultados en el concurso de banda, se ha visto. El mismo jurado ha destacado a esta banda por la forma en la cual interpretan, el ritmo, la armonía que tienen y la forma en la cual se organizan, ¿no? Pues es un grupo o una banda muy disciplinada. Y bueno, profesor, ¿de qué edad o cuál es la persona con menor edad que conforma parte de la banda del colegio en el nivel primario? En el nivel primario, uno de mis estudiantes que tal vez con una edad menor, que se podría decir, ha sido desde el año pasado, ¿no? Un estudiante que muchos tal vez, hasta al verlo ahí en el desfile, ay, ¿acaso sabrá tocar? Decían, ¿no? Pero este niño sí ha dado mucha talla porque sí ha demostrado en cancha y es el estudiante Joaquín David. Es un estudiante que que a sus 8 años ha ido interpretando lo que es la trompeta, ¿no? Y ahora hasta hace los solos, es un estudiante muy destacado en la trompeta. Bien, importante, Edwin, todos estos datos que tenemos con relación a la banda que destaca, ¿no? En el Distrito Educativo de Chulumani, estamos hablando de la banda estudiantil de la Unidad Educativa Crispín Andrade y Portugal. Volvemos contigo, Edwin. Ucabatua Calguara, municipio de Chulubari, Barcatpacha, Jaruski, Paue, Jautjaski, Ucabatua, Yatecayo, Taracaja, concurso de bandas, Achajik Taptawir, Hatip, Asiwayap, Gisirawa, Santip Harak, Tokitpacha, Ukajik Taptawir, Jauria Educativa Crispin Andrade, Tokiwa, Atip Away, Sasinsa, Yatilla, Wayap, Haraki, Ukamat Pinwam, Kayatakanyo Tan Haskirihaba, Tanakach Aman, Jabehutkhaski, Sasinsa, Yatilla, Wayap, Harakstuwa. Hermana María Andrade, ¿qué más tenemos desde allá? Adelante para acabar con la entrevista. Es así, Edwin, y bueno, vamos a continuar con esta entrevista con el profesor Marco Antonio, ¿no? Y aprovechando su presencia y también la presencia de los chicos más adelante, vamos a estar justamente con una breve presentación por parte de estos estudiantes, ¿no? Pero antes nosotros queremos saber más o menos después de lo que ha sido el concurso de bandas, los desfiles, ¿qué queda? ¿Qué más hay? ¿Tienen otro tipo de presentaciones también? Es así, Esther. Mira, tenemos, bueno, a sugerencia de los jurados, asimismo del señor distrital de nuestro distrito, tenemos la sugerencia de que nosotros podamos salir a competir ya no simplemente dentro del distrito, ¿no? También salir a nivel nacional, departamental. Y en visto de eso, sí tenemos ya planificado salir a lo que es el concurso de Tiquina, ¿no? Con el nivel secundario. Y con el nivel primario estaríamos ya participando hoy jueves en el concurso de lo que es Huayna Fest, que se va a realizar acá en el Alto, en la terminal metropolitana, ¿no? Ahí van a estar presentándose también estos pequeños valientes que sí lo van a dar de su parte y van a demostrar que sí están formados a nivel artístico musical. Y bueno, es importante este tipo de presentaciones. Sabemos que la semana pasada también han estado presentándose en otras comunidades. ¿Y nos podría contar la experiencia también sobre estas presentaciones? Es así, ¿no? Y Esther, ¿verdad? A veces cuando una banda suena bien, demuestra en lo que es el ritmo, la armonía, la calidad de sonido, la disciplina, eso también abre puertas a que otras comunidades, por ejemplo, colegios, comunidades, a veces pueblitos, nos han confiado, ¿no? Y han dicho que nuestra banda puede ir a amenizar sus fiestas, diferentes eventos, aniversarios, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno también mostrarnos ante ellos, ¿no? Y eso también nos ha ayudado a crecer porque los estudiantes, para ir a representar a la unidad educativa, también pues practicaban, ensayaban para dar una buena representación, ¿no? Justamente a eso quería llegar, Edwin, porque esta banda no solamente interpreta marchas, ¿no? Como es característico de todas las bandas estudiantiles, ¿no? Interpretan diferentes estilos de música. Tenemos a la banda de esta unidad educativa que también en nuestra fiesta patronal de San Bartolomé también participan, ¿no? Si nos podría indicar también la variedad o el repertorio que tiene la banda. Sí, es así, Esther. Mira, la banda de música, ya aparte de ser una banda de guerra, una banda de música, estamos un tanto más abiertos, ¿no? Tenemos un repertorio muy variado, empezando de lo folclórico, cumbias, de acuerdo también, ¿no? A lo que nos piden a veces cuando confían en nosotros, ¿no? Entonces, tenemos desde los tincus, caporales, potolos, morenadas, cumbias, obras musicales diferentes, ¿no? Entonces, es amplio el repertorio que tenemos nosotros.
Bien, muchas gracias al profesor, ¿no? Por participar también. Y de igual manera a ti, Edwin, te agradezco bastante por este espacio que nos permites para poder también demostrar lo que es esta banda de esta unidad educativa Crispina Andrade y Portugal. Profesor, de repente puede hacer también la presentación a los chicos para que podamos también disfrutar un poquito de lo que interpretan. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que también los jóvenes ya saben del repertorio que tenemos, ¿no? Una parte del repertorio que, bueno, de lo mucho que tenemos. Así es, Edwin. Entonces, 5 minutitos vamos a estar disfrutando del repertorio de esta banda de la unidad educativa Crispina Andrade y Portugal, nivel primario. Ukabatwa municipio de Chulubari barkat pacha harus kipa hutkawai barka chiraka ya deka wirakar ya ticha wirakar amancha phapurijari asidawa aksatokit pacha sadita pharakta kabik tapta wirakar peha askiri khabau ya teki dakaru kuraibanam tadak amancha wesa utharak kamar dakampe akawakichau tu kuejari dakapeha ya kaurukabaya hikisinkapa